Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Bienvenidos, ya estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en la Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy el Mario Medina, sí, me acompaña el día de hoy gente de alto calibre, gente que vino desde el extranjero, principalmente Core. Así, aunque ustedes digan el más gringo es Dan Herrera, no, es Core el más gringo, les corrijo ahí. Viene Core Casas y Dan Herrera de La Cebolla Podcast. Un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso para esta gente tan hermosa, ¿verdad? Que están aquí. Sean bienvenidos. No sé por qué no están los comments. A ver, vamos a ver. Se supone que ya deben de estar ahí. Perfecto. Ahí está. Bien tarde, dice, buena noche, hermano Dan, Verónica Martínez, bien tarde, dice Vane, Eduardo dice, cómo se hacen esperar, pues es que lo bueno tarda en llegar, y por eso es que ya estamos aquí, tuvimos unos detallitos ahí técnicos, y pues bueno, sean bienvenidos a este episodio número 8 de la Bitácora del Pastor, en su emisión de El Chat, en donde pues estamos haciendo análisis de distintos temas. Saluda también aquí, Beret, buenas noches. No sé cómo lo estén escuchando, dicen que se escucha medio raro, pero no sé si cambio de... ¿Ustedes cómo me escuchan? Yo te escucho bien. Yo te escucho tantitito ahí, un poquitito ahí, borroso, pero se alcanza a escuchar. ¿Me escuchan borroso? Escuchemos nosotros. Yo los escucho bien a ustedes, pero no sé, ahorita los Vita escuchas si nos pueden decir cómo están escuchando la transmisión. ¿Se escucha cómo se escucha el de Core? Tal vez sea Mario el único aquí con más, no lo sabemos. Pero si ustedes me están escuchando bien, tendría que en teoría escucharse bien. En teoría. Escucho bien. A ver, en teoría. Pero pues bueno. Ok, pues bueno, vamos a seguir con este episodio de la Bitácora del Pastor. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a estos grandes invitados de La Cebolla Podcast, así que primeramente preséntense por favor, quiénes son, qué jabón los patrocina, a qué se dedican, cuál es su trasfondo. Ya hemos tenido aquí a Dan Herrera y en un momento, en un espacio extinto, ¿verdad? También estuvieron ambos, pero pues bueno, ya ese proyecto no existe, pero bueno. Aquí está, que ellos se escuchan muy bajito. A ver, ya le bajé a mi micrófono. Ya le bajé. Ahí me escucho mejor yo. Ya le bajé ahí. A ver, captura de entrada. No sé si ahí se escucha mejor. Ahí. Yo te escucho mejor aquí. A ver, ¿qué tal se escucha allá afuera? A ver si nos dice. Ahí estamos más parejos. Estamos haciendo pruebas de audio. Fíjense, llegamos tarde y a hacer pruebas de audio. Nada más. Como grupo de alabanza. ¿Qué somos? ¿Un grupo de alabanza o qué? ¿Un grupo de alabanza promedio o qué sucede? A ver, vamos a ver. Exactamente. Tarde y a probar. Pone que ahí ya le... Ahí se escucha muy bien. Creo que se escucha mucho mejor ahí. Más nítido. Qué bonita palabra. Más prístino. Más prístino. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Ahora sí vamos a escuchar a Core y a Dan, por favor. Cuéntenos un poquito de quiénes son, qué hacen en las cuestiones del ministerio cristiano, en la vida cristiana, en la vida podcaster, etcétera, por favor. A ver, dale, Core. Dale, Dan. Ok, pues mucho gusto, yo soy Dan Herrera. ¿A qué me dedico? Pues en la vida normal, en el día, cuando estoy disfrazado, me dedico a la decoración de interiores. Y de noche, la vida galán. Algo así. No lo negó. En las noches de gloria, pues me dedico a la iglesia. Bueno, soy director de discipulado, predicador, pseudo predicador más bien. Y pues nada, ahí ayudamos en lo que podemos en la iglesia. Mucho gusto. Dan Herrera a sus órdenes. Okay. Para servir a Dios y a usted. Bien, bienvenido, Dan. Escuchamos a Core. Pues bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan aquí en la Bitácora del Pastor. Muchas gracias a Mario por invitarnos. Mi nombre es Core Casas
Y yo soy de México, pero radico en Estados Unidos, específicamente en Dallas, bueno, en un suburbio de Dallas. Tengo aquí alrededor de 20 años, un poquito más de 20 años. Y pues igual me dedico, soy bueno, no sé cómo se dice, pero me dedico a la serigrafía, al estampado de playeras y Serafín. todo lo concerniente. Sí, es Serafín. Es de los que están cerca de la presencia de Dios, con 2 alas se tapan así, 2 alas vuelan, etcétera. Es algo así, algo así. Pues también hago un poquito de contenido ahí en las redes sociales junto con Dan y también individualmente. Y pues también servimos en nuestra iglesia, una iglesia cristiana no denominacional, donde estamos ahí sirviendo, pues donde se preste, en cualquier área donde se preste, ya sea en la enseñanza, en la limpieza, en el recibimiento de las personas, en todo, y una que otra vez, pues ahí nos permiten dar alguna palabra y así. Pero pues estamos sirviendo aquí desde ya hace unos 15 años en esta iglesia a la que pertenezco. Pues eso es lo que es algo ahí de mi trasfondo. Perfecto. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en este espacio. Y pues bueno, ustedes tienen también un podcast que se llama La Cebolla Podcast. Mi pregunta siempre ha sido ¿por qué? ¿Por qué se llama así La Cebolla Podcast? ¿Y de qué va su podcast? Cuéntenos tantito, porfa. Pues ese fue el nombre que decidimos tanto Core y yo por cierta comparación o cierta analogía que hacía un investigador de la Biblia llamado Mario Sabán, que él comparaba que soy yo a la fe como otro Mario que se apellida Sabán, que comparaba la fe con una cebolla, que la fe ha ido acumulando capas alrededor al paso del tiempo. O sea, se le han ido añadiendo costumbres, tradiciones, creencias, miradas teológicas. Entonces, la religión se ha cubierto de muchas capas. Entonces, la intención del podcast es pelar esas capas, analizarlas, ir viendo qué hay detrás, qué había más en la antigüedad, en la historia, cómo ha ido evolucionando la fe, ir pelando esas capas. Creemos que hay capas que son buenas, capas que tal vez son malas, capas que han sido dañinas, capas que podríamos simplemente desechar. Hay otras que podríamos valorar. Simplemente es analizar esas capas que ha tenido la religión, porque a veces hay personas que piensan que pues la religión siempre ha sido pura y sin mácula, que siempre se ha mantenido en un mismo camino, y por no es así. La verdad es que la religión siempre está añadiendo, aprendiendo, avanzando, caminando, a veces tomando cosas malas, otras buenas, etcétera. Entonces se trata de ir pelando la cebolla para ver qué había en el fondo, como esa fe sencilla. Creo que la intención del podcast es hacerle saber a la gente que nuestra esencia, la esencia de la búsqueda de Dios, es algo muy sencillo, aunque esté cubierto con muchas capas. Entonces, más o menos esa era la idea que yo tenía en mi cabeza. No sé si Core comparta más o menos la misma explicación. Pues sí, más o menos esa es la explicación. Pues básicamente es eso, es el ir descubriendo una fe más sencilla. Yo creo que en el transcurso de nuestra vida cristiana como que nos vamos llenando de capas y capas de religión y de tradiciones, de dogmas, y que a veces no son, realmente no son ni bíblicos, no están en la escritura ni nada, pero nos vamos llenando, son cosas que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces creo que llega un punto en la vida de cada creyente donde a veces es necesario ir quitando cosas que realmente pues no nos aportan y no nos benefician tampoco. Entonces a veces creo que es necesario también ir quitando y ir también adoptando otro tipo de prácticas o otro tipo de espiritualidad, por decirlo de alguna manera, que es más fresca y que es más práctica, yo creo. Entonces hay veces que las capas de religión no nos dejan vivir una vida más práctica o más viva. Es así como yo lo veo. Entonces por eso yo creo que elegimos ponerle este nombre, porque pues habla mucho de lo que nosotros creemos, de ir quitando toda esa religión. Ok, pero ¿alguna vez han pelado una cebolla? Sí. Sí. No, yo solo la he picado. Al final de la cebolla no hay nada. Nos vamos a quedar sin fe.
No llevemos esa analogía hasta esos límites. Toda parábola tiene límites. Toda parábola tiene límites. Muy bien, muy bien. Exacto. Pero bueno, cuando ustedes hablan acerca de esto de pelar la cebolla y quitar las capas, no lo hacen inocentemente. Lo hacen porque también, o sea, todo movimiento siempre trata como de redescubrir el origen de las cosas o encontrar el hilo negro de alguna forma. Y esta fe sencilla que ustedes llaman tiene forma y tiene nombre en ustedes. Y ustedes manejan una perspectiva que han compartido, a lo mejor no es como la única perspectiva de la fe que tienen, porque realmente han hecho análisis en su podcast, que es muy recomendable, de muchos temas, pero hay una cosa por ahí que siempre salta como a la vista, que es la cuestión de las raíces hebreas. ¿Qué carambas son las raíces hebreas? ¿Y por qué ustedes hablan de ello? ¿Y cómo se relacionan la vida de ustedes con esas raíces hebreas? ¿Cómo llegaron allí? Que un día se despertaron así como de, se les apareció un hebreo. Y entonces dijo, hijo, tienes que seguir las raíces hebreas. ¿O qué fue? ¿Cuál fue su descubrir? Cuéntenos, por favor, ¿qué son y cómo ustedes llegaron allí? A ver, dale, Core, para copiarte yo ahorita. Bueno, personalmente, que para mí, ¿qué son las raíces hebreas? Porque no hay una definición ahora sí concreta como tal, pero yo básicamente, o sea, raíces hebreas es nada más, yo lo veo así, como un tipo de método de estudio o una herramienta de estudio en la que yo creo que todos como creyentes o como cristianos debemos acercarnos. Y no es tanto el de adoptar prácticas o el de adoptar modos de vestir, sino más bien el de profundizar en cuál era el pensamiento hebreo, porque la mayor parte de las escrituras fueron hechas en ese idioma, o sea, en el hebreo. Por lo tanto, no es solo el idioma, sino es más bien el pensamiento, o sea, los conceptos, que para ellos eran conceptos pues muy diferentes a los que nosotros tenemos. Entonces, no sé si fue Mike Heiser o John Walton, que ellos dicen que, bueno, Mike Heiser dice que nosotros nos debemos de acercar a la escritura siempre con un hebreo en la mente, con un pequeño hebreo en la mente. Y John Walton dice que las escrituras no fueron escritas para nosotros, pero no fueron dadas a nosotros. O sea, fue dada a una audiencia en específico. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, creo que deberíamos acercarnos pensando en cómo es que creía un hebreo, cómo percibía un hebreo las escrituras o la fe en Dios. Entonces, es más que nada, creo que es eso. Entonces, mi acercamiento a las raíces hebreas, bueno, pues es muy, muy largo, es muy, muy amplio, pero básicamente lo que puedo decir es de que desde niño he crecido con esos conceptos, pero ya a la edad de, ¿qué serán? Unos 20 años, bueno, llegando aquí a Estados Unidos, fue que en la iglesia donde estoy actualmente se empezó a abrazar este método o esta forma de estudio, y así es como fue más profundo mi acercamiento a lo que es raíces hebreas. Ok. Entonces, desde lo que estás diciendo es una especie de método hermenéutico, interpretativo, sí, acerca de la fe, no solamente de las escrituras, sino como toda esta cuestión contextual, cultural, para poder comprender cómo es que fueron escritos y cómo los textos sagrados de alguna manera fueron entendidos en un primer momento y se vivía la fe primitiva. Pero bueno, antes de seguir con Dan, aquí la gente está jugando mucho con bueno, aquí dice Eduardo, saludos Dulce Pastora, no sé si está refiriendo a mí. ¿O a quién? No, ya le contestó aquí Dulce Vargas. Saludos, Eduardo, el más famoso. Ok, una pastora que se llama Dulce. Bueno, bienvenidos. Y Verónica dice, yo sí he pelado cebollas, trabajé en la central de Bastos, pero solo me hicieron llorar. Eso es lo que pasa cuando ves la cebolla podcast, efectivamente. Dice, qué bueno que no se llevan la metáfora al extremo, porque las cebollas también hacen llorar. No encuentras nada y lloras. Pero bueno, nos está diciendo Core entonces que es un método interpretativo esto de las raíces hebreas, y que la iglesia donde él estaba, bueno, él tuvo un amplio acercamiento con esto, y la iglesia donde él estaba abrazó de repente este método interpretativo. ¿Cómo lo ves tú, Dan? ¿Coincides en eso con Core o lo ves diferente?
Definitivamente creo que hay dos aristas por las cuales podemos acercarnos a entender qué son las raíces hebreas. Una de ellas es la que dice Core, que espero que esté ahí, que precisamente este es un método de estudio para, como lo dijo Core, creo que lo explicó bien, pero me gustaría poner como el ejemplo de unas gafas. Nosotros podemos acercarnos a la Biblia usando diferentes lentes. Cuando te pones unos lentes de católico, vas a leer las escrituras y por alguna razón vas a ver catolicismo en todos lados. Vas a ver el arca, vas a ver el templo de Salomón y vas a ver como algo parecido a una iglesia católica. Todo lo ves católico. Ves, llegas al Nuevo Testamento y lees que se formó la iglesia. Todo estás viendo catolicismo por todos lados. Ves a los apóstoles y por alguna razón ves como que son esas personas a las cuales hay que te puedes acercar para pedir un favor, la intercesión, no sé. Tienes unos lentes católicos, pero hay muchos tipos de lentes. Existen los lentes tal vez de los calvinistas que se acercan a la Biblia y ven calvinismo por todo lado, o sea, ven predestinación por todos y cada uno de los textos y todos lo están viendo con esos lentes de calvinista. Ven calvinismo y predestinación, la soberanía de Dios por todos lados. Entonces, las raíces hebreas son como unos lentes, son como unas gafas que nosotros nos ponemos. ¿Y qué es lo que vemos o intentamos ver con estas gafas? Pues ver la mirada de un hebreo, entender la Biblia como la estaría entendiendo un hebreo, un judío del primer siglo o los hebreos en su edad, poniendo cada situación en su contexto. Para mí, creo que es una de las maneras de interpretar métodos exegéticos más útiles porque te ayudan a ver la realidad contextual de los personajes y de todo lo que se está moviendo alrededor. Puedes entender un poquito mejor el contexto político, social, religioso, tanto de los apóstoles, de Jesús. Si te vas un poquito más atrás, ver todo ese contexto, ponerte esas gafas, o sea, ver las cosas no con ojos calvinistas, no con ojos católicos, no con ojos reformados, no con ojos pentecostales, porque los pentecostales pasa lo mismo, o sea, leen el Nuevo Testamento y todos son milagros, todos son prodigios, todos son avivamientos, o sea, tienen eso ya en su manera de leer los escritos bíblicos. Entonces, las raíces hebreas podrían ser como unos lentes que te ayudan a verlo más apegado al contexto realmente de quien está escribiendo esos textos, que son judíos, que son hebreos, que son israelitas, etcétera, etcétera. Eso sería verlo como un método de análisis bíblico, como lo estaba diciendo Core. Por otro lado, existe el movimiento de raíces hebreas, que es un movimiento que ha surgido de esto, que sí, este movimiento ya como tal, ya esta clase de personas, personalmente siento que al encontrar ciertas realidades en la escritura, muchos de ellos como que se han fanatizado por esas realidades, han intentado como que retomar esas cosas que ellos creen que es lo correcto, que así debía hacerse, que el cristianismo perdió, que el catolicismo olvidó, y no sé, han pasado de verlo como estas lentes, este método exegético, a tratar de plasmarlo en su vida diaria, a regresar a tratar de ser un judío, bueno, o la vida judía, partiendo del hecho de que hay ciertas cosas que son indebatibles, como que Jesús era judío, como que los apóstoles eran judíos, como que Pablo era judío, como que nunca dejaron su judaísmo. Eso no está a discusión, nadie podría, bueno, creo que no hay muchas personas que se atrevan a discutir eso, de que Jesús, Pablo y los apóstoles eran judíos, vivían en un contexto judío. Por lo tanto, a veces los de raíces hebreas tienden a decir, tenemos que regresar a vivir la fe como ellos la vivían. Entonces, creo que el movimiento ya no es algo tan sano y tal vez un acercamiento contextual como el que les presentamos, creo que sería la manera como que más saludable de acercarte a las raíces hebreas, simplemente como un método de estudio. Entonces esa sería mi perspectiva. Pero yo tengo una duda porque, bueno, se supone que en esencia toda hermenéutica y exégesis, o sea, lo que pretende es precisamente poder ver el contexto de cada parte de la escritura y poder entender todo esto que tú estás comentando. Tendría dos preguntas. Primero, ¿quién inició este método interpretativo en específico ya? Porque digo, como estoy comentando, pues de todo mundo quiere descubrir lo que hay detrás de los textos bíblicos cuando los estudia, pero ¿quién inicia como tal un método interpretativo o un movimiento llamado raíces hebreas? ¿Y qué tiene de singular si cuando nosotros estudiamos cualquier parte de la escritura y vas a ver comentarios y exégesis y todo eso, precisamente tratas de meterte en la mente de la gente de
de ese tiempo? O sea, ¿qué lo hace distinto a estudiarlo? Dice Eduardo García que si Jesús no es de Veracruz. Eduardo García, sí, raíces veracruzanas. A ver, entonces, Mira, ¿quién inició este movimiento y qué tiene de distinto, pues? Yo, perdón, Corey, si me continuar la respuesta. Es que fuera de broma, lo que ahorita dice Eduardo es una broma, ¿no? De que Jesús es de Veracruz. Pero hay algo aquí que en realidad hay muchos cristianos, y esto se podría hacer una encuesta, que piensan que Jesús de niño era cristiano y que iba a la iglesia y que se reunía los domingos. Realmente la traducción lenguaje actual dice barrabasadas como de repente, o sea, yo quiero mucho esta traducción, pero de repente dice a la iglesia, o dice, de repente Jesús dice cosas como no está escrito esto en la Biblia, y cuando yo leo digo, pues no había Biblia, ¿cómo iba a estar escrito en la Biblia? Entonces, pero ese tipo de acercamiento hay muchos cristianos que lo tienen, o sea, desconocen un poquito del contexto. Y continuando con la respuesta a lo que tú estás preguntando, yo podría definir el movimiento de raíces hebreas en 3 o 4 pasos. Primero, lo que está escrito en la Biblia, que fue el pleito de los mismos discípulos de ver qué hacían con los gentiles que se estaban añadiendo a la iglesia. Hay un primer concilio de ver cómo se pueden conciliar estas dos cosas, tanto los judíos con los que están creyendo en Jesús. Ese sería, digamos, un primer paso bíblico. De ahí nos saltamos hasta la Reforma, que en la Reforma hay un grito de batalla de volver a la escritura, de volver a lo que estaba escrito en la Biblia, antes de que se añadieran muchas cosas de la religión. No que estén mal, pero se añadieron que son extra bíblicas. Entonces ese sería un segundo movimiento. A raíz de la Reforma, poco a poco van surgiendo denominaciones que intentan regresar a lo que estaba escrito ahora ya en el Antiguo Testamento. Ya no nada más se quedan en Martín Lutero en un análisis del Nuevo Testamento, sino que van al Antiguo. Entonces, para 1900, lo que empieza a pasar en Estados Unidos, para variar, como muchos movimientos religiosos contemporáneos, en Estados Unidos comienza un movimiento de judíos mesiánicos. Un judío mesiánico es aquel judío de nacionalidad judía que ha decidido creer en el Mesías. Este movimiento judío mesiánico empieza a compartir acerca de sus tradiciones, sus costumbres, y hacer una invitación a los cristianos de Estados Unidos, sobre todo de rama pentecostal, a volver a las raíces de su fe o a indagar en las raíces de su fe. Hasta ese momento era una invitación a conocer nada más cuáles eran las raíces de costumbres que tenían, porque increíblemente hay muchos pentecostales que no saben qué es el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés bíblica, el Shavuot. Sí. Entonces hacen como que este llamado a que descubran de dónde viene su fe, y esto poquito a poquito pues va como que haciendo que estas iglesias cristianas pentecostales en Estados Unidos se interesen mucho más por los temas del Antiguo Testamento, las costumbres judías, cómo ellos celebran las fiestas, guardan Shabbat, retoman algunos nombres bíblicos como Yeshua, Yahweh, nombrar a los apóstoles por su nombre en hebreo, o por lo menos lo que se cree, como Yohanan, como Leví ben Alfeo, etcétera, etcétera. Entonces empieza como que esto en Estados Unidos hacia 1920, por ahí así. No podríamos decir una fecha exacta donde se diga ese día, ese año se inaugura, sino que fue un proceso gradual. Y esto se intensifica hasta el año 1990, que es como que el boom de este movimiento. O sea, es algo relativamente, pues más bien muy nuevo. O sea, creo que Marcos Witt tiene más años cantando que el boom de raíces hebreas. Entonces, más o menos así ha sido Core, no sé qué quieras añadir. Bueno, con respecto a de dónde proviene, no hay como algo exacto, o sea, porque realmente fueron diferentes grupos que se fueron levantando, pero todos con este mismo deseo de acercarse al judaísmo, no al judaísmo como tal, sino más bien a las escrituras hebreas y a ciertas prácticas, pero muchas veces, o mucho de esto era también relacionado a acercarse al pueblo de Israel. O sea, porque ellos están viendo de que ese pueblo todavía está ahí, todavía existe, o más bien están viendo el retorno del pueblo de Israel a su tierra, y por lo tanto también crece como esa expectativa o esa expectación de, pues, ¿qué está pasando con los judíos? Entonces, también ligado a esto crece la necesidad de acercarse al judío para mostrarles a Jesús, para enseñarles a Jesús. Por eso se levantan movimientos como cristianos o judíos por Jesús.
judíos por Jesús o por Israel, y con el deseo de alcanzar al judío. Entonces, de ahí se forman comunidades mesiánicas, o sea que el mesiánico no es igual que el de raíces hebreas, sino que el mesiánico es el judío de nacimiento que ahora cree en el Mesías Jesús, en Yeshua, o en el que predican los cristianos, en Jesús. Entonces, y los otros son al revés. ¿Mande? Y los otros son un poquito al revés, o sea, cristianos que ahora empiezan a redescubrir cuestiones judías, ¿no? Exactamente. Y raíces hebreas, más que nada, es como un desprendimiento de los mesiánicos que están conociendo de Jesús. Es decir, el mesiánico sí viene a aportar algo bien importante al cristianismo, o sea, porque viene a aportar su cultura y un mayor conocimiento, porque ellos entienden el hebreo y crecen con eso, con el hebreo, por lo tanto entienden las escrituras de una manera más profunda. Entonces sí vienen a aportar algo importante. Ahora, cuando está este movimiento, los mismos creyentes, pero no de origen judío, sino gentiles, que están entre los mesiánicos, empiezan a ver de que a ellos no se les da tanta participación. Es decir, los mesiánicos son los que enseñan, son los que mueven ahí, o sea, los que tienen el mango por el sartén, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos queriendo ser parte, y a la vez no se les da oportunidad, entonces muchos de ellos empiezan a desligarse de los mesiánicos, y lo que empiezan a hacer es su propio movimiento, y de ahí va surgiendo lo que es raíces hebreas. Okay. Pero realmente sí es un desprendimiento de lo que son los mesiánicos. ¿Qué dice Dan? Hablando de desprendimientos. La pregunta clásica de siempre. Pregúntenle a Core si está circuncidado o no quiere confesar. Esa no puede fallar. No, muy mal. Estamos en un tema serio, muchacho. Dice José Martínez, dice que Jesús no es de Veracruz, es de Perú. Ese tren en redes sociales está todo lo que es mexicano, los peruanos dicen que es todos peruano. Los peruanos dicen que ellos es peruano. Inventaron. La pregunta de Dan Herrera. Perfecto. Bueno, entonces, comprendiendo esta, es un poquito como en el fenómeno de las iglesias pentecostales, que aún los historiadores, antropólogos y eclesiólogos no las pueden clasificar, porque es una cuestión que se va dando de manera paulatina, y quizá todavía estamos muy cerca como para poder datarlo de una manera exacta, o decir fue fulanito, fue sutanita, ¿no? El que inició con esta situación. Así lo único que sabemos es que fue en Estados Unidos, como con muchos movimientos religiosos. Pero aquí hay una situación, un dato que ustedes acaban de dar que es muy importante, que dijo ahorita Core sobre la cuestión de cómo ven el contexto político de Israel en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual también podemos intuir que los grupos que inician este tipo de perspectivas también tienen de alguna manera una lectura particular del Apocalipsis acerca del milenio, o pueden ser también grupos que son dispensacionalistas, que intuyen que lo que está ocurriendo con Israel es el cumplimiento de las profecías y que se acerca ese tiempo, y por lo tanto hay que empezar a acercarse al judío para poder presentarle a Jesús, como decían, y que también el cristiano tiene que reconocer sus raíces hebreas o judías, ¿no? Pero les preguntaba acerca de la cuestión interpretativa, porque desde el surgimiento de las ciencias bíblicas y de la crítica textual en el siglo XIX y en el siglo XX, ocurren pues varias situaciones en el mundo de la interpretación bíblica, que pues aquellos comentarios de los grandes clásicos, como ahorita decías, un Lutero, un Calvino, etcétera, llegan a ser superados por metodologías de estudio que se acercan profundamente a las cuestiones históricas, lingüísticas, contextuales, antropológicas, etcétera, de los textos bíblicos. Entonces, cuando hablamos de raíces hebreas y ustedes están diciendo, bueno, eso es un método interpretativo, quizá para poder clarificarlo, no sé si haya como una o dos ideas, una que puede decir cada uno de ustedes que crean que sea como algo particular en la perspectiva del estudio de raíces hebreas acerca de los textos bíblicos que comúnmente los creyentes que pertenecen a una denominación cristiana o que tienen otros métodos de estudio de la Biblia no pueden ver. Es decir, desde raíces hebreas yo aprendí que Jesús era tal cosa. No sé si ahorita pueda venir como alguna idea a su mente, así como digan, mira, a mí me parece importante raíces hebreas porque destaca esto en la cuestión bíblica. Hay una
parte súper específica que al momento de poder interpretarlo, pues yo descubrí esto. Y bueno, antes para darles un poquito de tiempo pensar eso, dice Dulce Vargas, era al revés, la sartén por el mango, exactamente, Dulce. Sí. Pero pues es que él piensa en hebreo, en hebreo es al revés. Es al revés, de derecha a izquierda. Y dice, los eruditos judíos, aunque no sean mesiánicos, también tienen mucho que aportar a la interpretación de los textos. Sí, es muy importante como de repente estudiar a los rabinos. Y dice Andrea Herrera, saludos cebollines y paz Mario. Muchísimas gracias, saludos. Pues entonces sí, a ver, entonces, algo que digas, wow, o sea, esto no lo vi en Raíces Hebreas y no lo había visto desde otras perspectivas. ¿Quién inicia? ¿Quién dice algo? Yo pondría, yo ejemplo de las fiestas, de las fiestas. En la escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento existe la narración de por lo menos 7 fiestas, 7 convocaciones y momentos que Dios le da a su pueblo en Levítico 23, que ellos tienen que guardar de año en año, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se nos dice que todas las cosas que se dieron en el Antiguo Testamento son sombra de cosas que habían de venir. Entonces, el acercarte tú a estudiar un poquito las fiestas, personalmente creo que te habla el panorama acerca, para comprender mejor toda la obra de Jesús y todas las cosas que él hizo, porque resulta que no son, cada quien lo puede tomar como coincidencia o no. ¿Qué cosas? Pues que Jesús celebra Pascua con sus discípulos, y en la fiesta de Pascua que se venía celebrando desde tiempos Antiguo Testamento, desde que entraron a la tierra prometida, esa fiesta que era sagrada y era de convocación anual, pues es la fiesta que Jesús está celebrando el día en que instituye como tal lo que los católicos van a llamar la Eucaristía, la que otros van a llamar la Mesa del Señor, o en recientes años se le llamó la Santa Cena. Esa comunión con el Señor se instituye precisamente en una de las fiestas. Entonces creo que conocer un poquito más el contexto de la fiesta, y esto es algo que particularmente yo he visto en Raíces Hebreas, pues entiende un poquito mejor el sacrificio, el nuevo pacto. Échanos un dato acá de esos apantalladores que digas, ay canijo, entonces sí conviene estudiar Raíces Hebreas. Pues todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, o sea, porque cuando hablamos acerca de Jesús, siempre, por lo general en el cristianismo, empezamos desde el lado B, desde decir, este es el nuevo pacto en mi sangre, y que por vosotros es derramada, y nos quedamos. Entonces, no, el cristiano promedio, no digo que todos, pero no entienden cuál era el pacto primero o en qué consistía el primer pacto. Entonces, en Raíces Hebreas, por lo menos yo, he descubierto cuál era ese primer pacto, cuáles eran sus implicaciones de ese primer pacto que Dios hace con su pueblo en Sinaí, y cómo en el libro de Isaías se profetiza que vienen días donde el Señor haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, y en qué consistía ese nuevo pacto, que iba a grabar los mandamientos de Dios en sus mentes y sus corazones, lo cual, con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, otra de las fiestas que se celebraban año con año. Entonces, nuevamente o casualmente, si lo quieren ver así, en otra de las fiestas anuales, que era Pentecostés, en hebreo Shavuot, pues es la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que el Señor dijo que los guiaría a toda verdad, toda justicia. Entonces ahí se está cumpliendo desde Pascua hasta Pentecostés el nuevo pacto, donde Dios iba a plasmar en el corazón y las mentes de las personas su ley, para que la cumplieran como Jesús le estaba diciendo. Ahí, la próxima vez que vuelvas a hablar en contra del lenguaje inclusivo, te voy a recordar este momento. Esto va a ser un clip. Pues es básicamente eso. O sea, y creo que adentrarte un poquito a estudiar, por ejemplo, este tema de las fiestas, te ayuda a abrir el panorama acerca de todos los acontecimientos. Porque menciono rápidamente de las fiestas. Es Pascua, es la semana de panes sin levadura, el día de las primicias y el día de Shavuot o Pentecostés. Y justamente en estas fiestas, pues pasan acontecimientos muy importantes, como la institución de la mesa del Señor, que les da el pan y el vino, algo que les dice que guarden en memoria de él. Entonces, también la muerte y la resurrección de Jesús ocurre dentro de la semana de panes sin levadura, de panes mats. También en el día de las primicias, pues es posible que haya resucitado. Entonces estamos hablando de que parece entonces que esas fiestas iban ya como figurando todo lo que iba a hacer Jesús, y nuevamente en la fiesta de Shavuot desciende el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que analizar el contexto de las fiestas, de todo lo que ya había en el Antiguo Testamento,
te abre mucho más el panorama acerca de todo el ministerio de Jesús, sobre todo lo que tiene que ver con la obra de su ministerio en la ficción. ¿Tú lo ves como un cumplimiento profético o como un acomodo de los primeros cristianos que eran judíos a la vida de Jesús en esas diferentes fechas? ¿Cómo lo entiendes? Pues puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero ¿cómo lo entiendes? Mira, yo prefiero quedarme con los que está escrito, porque bien puede ser que hubo un acomodo de estos relatos para que fueran cuadrando, pero aún si fuera así, pues ellos decidieron que se fueran cuadrando con las fiestas, así que de todas maneras me parece sumamente interesante. Ya sea que fueron hechos proféticos que casualmente o divinamente coincidieron con esas fiestas de los judíos o de los hebreos, o que posteriormente los cristianos hayan querido insertarlas en esas fechas, pues de todas maneras habría que preguntarnos por qué justo en esas fechas las quisieron injertar. Entonces, pero son temas que a algunos les espantarían eso de estudiar esos, inventando la historia. Bueno, sí, pero bueno, aquí hablamos como son las cosas, pero bueno, el hecho de estudiar entonces los significados profundos de cada fiesta te da un mayor comprendimiento de los acontecimientos de la vida de Jesús, ¿no? Lo que está diciendo. Personalmente creo que sí. Ok, Core, ¿tú qué dirías? Pues mira, yo me iría con lo que es ¿Qué dato matador? Conceptos. ¿Qué dato matador nos puedes dar? Bueno, no sé si sea matador, pero mira, a nosotros como movimiento, una de las cosas por las que nos acusan mucho es acerca del idioma, de hacer mucho énfasis en el hebreo, e incluso sí hay comunidades que atacan mucho lo que es el griego. Eso no es nuestro caso. O sea, yo sé que el griego es muy importante. O sea, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y pues el Espíritu Santo así les dio que lo escribieran, ¿verdad? Eso es una realidad. Ahora, ¿por qué el énfasis en el hebreo? Más que nada, no es tanto en el idioma, sino en los conceptos, en la mentalidad, porque no es la misma mentalidad de un griego a la de un hebreo, porque un griego es dualista, o sea, ya por cultura el griego en su mente es dualista, es decir, divide lo que es el alma del cuerpo. O sea, para el griego el cuerpo era una prisión del alma y el alma tenía que ser liberada de eso. Entonces, por lo tanto, como el cuerpo es la prisión del alma, todo lo concerniente a lo terrenal, a lo de aquí del mundo, está mal. O sea, tú te liberas cuando tu alma se va al cielo. Entonces, ese es el concepto griego, pero en el hebreo, en la mentalidad hebrea no es así, sino que todo lo que es lo espiritual, lo terrenal, va junto. O sea, no es dualista, es integral. Entonces, en muchos de los conceptos que están en la palabra, en la escritura, yo creo que es importante oírnos a qué era lo que pensaba el hebreo acerca de ese concepto. Por ejemplo, el concepto de la fe. O sea, no es lo mismo lo que pensaba un griego acerca de la fe que lo que pensaba un hebreo, porque en el griego, pues fe sí es fidelidad, pero a veces nosotros como creyentes de este siglo pensamos que la fe es creer nada más, es como un acto de creer y así. Pistis, o sea, y eso es todo, pero no, el hebreo tenía un concepto más profundo que no solamente era creer, sino accionar. O sea, tenía que ver con fidelidad, tenía que ver con la palabra es emuná y tiene que ver con una fidelidad, con un caminar, con alguien que se ha preparado, que se ha mantenido en fidelidad. Entonces cambia el concepto porque ya no es nada más mental, ya no es nada más intelectual, sino que ahora es práctico, es de vivirlo. Entonces, ¿por qué? Porque la fe se va a vivir de esa manera, o sea, practicándolo, igual que el amor. Y esa es la fe de la que habla Santiago, por ejemplo. Sí, exactamente. El tipo de fe que salva el eterno debate entre la fe y las obras, ¿no? Exactamente. Entonces, y cuando dice de que el justo por la fe vivirá, pues nosotros siempre recordamos, eso es lo que dicen los evangelios o lo que dice el Nuevo Testamento, pero quien lo dijo primero fue Habacuc. Ahí dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, bueno, que uno tiene que ir ¿cuál es el concepto real? O sea, el primordial. Bueno, lo que escribió Habacuc. Y para Habacuc, fe significaba eso, fidelidad, ser constante. Por ejemplo, otro sería el tema del amor, el concepto del amor. Sí. O sea, el griego lo tiene que definir en 4 palabras. O sea, y cada palabra la coloca en un sitio. Bueno, eros, ágape, filia, ágape, storge, o sea, y está bien, o sea, porque ese es el pensamiento griego.
Pero si te fijas en el hebreo, solamente es una palabra, es ahavá. Y ahavá implica todo. O sea, implica todo. Que viene a ser más parecido al ágape, ¿verdad? Al ágape, pero no deja de lado, por ejemplo, el eros. El amor eros no lo deja de lado, o sea, lo integra. ¿Por qué? Porque es parte y tú también cuando, o sea, ese amor que es erótico, bueno, también lo tienes que llevar a cabo de acuerdo a lo que es ahavá. O sea, pero sí sería fuerte que en una iglesia, en vez de decir hermanos después del culto hay ágape, que digas hermanos después del culto hay ahavá. Exacto. O sea, dice, venga, el ahavá con todo. Entonces, ambos idiomas están bien. La única es, bueno, ¿cuál es el concepto que tiene cada quien? O sea, ¿cuál es el pensamiento que hay detrás de cada palabra, de cada concepto? Entonces, por eso yo creo que es importante como acercarnos también al hebreo y no solamente al griego. Y yo creo que ese ha sido uno de los errores quizás que hemos cometido como creyentes de decir, bueno, nada más como el Nuevo Testamento es lo que concierne a nosotros como cristianos, entonces pues el griego es lo que tenemos que estudiar nada más, y el hebreo como que sí, no lo rechazamos, pero sí lo delegamos, o sea, lo hacemos como a un lado. Pero precisamente como el cristianismo es neotestamentario, de repente no sabemos qué hacer con el Antiguo Testamento. Exacto. Y tomamos las palabras que hay en el Nuevo Testamento de acuerdo a los conceptos que el entorno del mundo helenístico, del mundo griego y del mundo romano le daban, y no cómo fue que los judíos que escriben en griego traducen esas palabras, ¿no? A los términos más cercanos. Entonces, de repente ahí en esa traducción se pierde sentido, una carga de sentido muy importante que cuando vas a revisarlo en hebreo, lo redescubres. ¿Por qué utilizaron la palabra pistis para poder traducir fe? Bueno, porque no existía emuná, era lo más cercano que había, pero en toda traducción siempre hay una pérdida de sentido, ¿no? ¿Querías decir algo, Core? No, y que recordar de que quienes escribieron el Nuevo Testamento tenían un pensamiento hebreo, porque eran judíos, claro. O sea, ellos pensaban de manera hebrea, aunque utilizaron términos griegos, pero era, como tú dices, lo más parecido al concepto que ellos tenían en sí. Dice Eduardo García, más o menos yo diferiría ahí. Después del culto hay actividad de eros, dice. Ok, pasa la dirección de tu iglesia para quienes les interesen, por favor, Eduardo. ¿Por qué diferirías, Dan? Acerca de que si los escritores del Nuevo Testamento tienen mentalidad hebrea, creo que no es tan exacto pensar que todos los escritores del Nuevo Testamento tienen mentalidad 100% hebrea. No digo que no, sino que no son 100%. Tenemos el ejemplo de Pablo, que él está continuamente citando a filósofos griegos y que él, pues, dice la Biblia claramente que él creció en ciudadano romano y creció ya con otra mentalidad. Él ya su acercamiento ya a la escritura ya ha evolucionado debido a todo lo que está en el periodo intertestamentario, que es un periodo que la verdad siempre nos lo saltamos y pensamos que ahí no pasó nada y que todo seguía igual. Creo que en esos 400 años hubo muchos cambios aún en la manera de pensar de los mismos judíos, que ya han cambiado conceptos como el concepto de un solo Dios, el monoteísmo. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Han cambiado conceptos acerca como lo de la vida después de la muerte, cosa que no está muy clara en el Antiguo Testamento. Ese viene a ser un desarrollo intertestamentario. La angelología, la demonología, todo eso. La angelología, la demonología, muchas cosas que ya tienen influencias tanto de Babilonia como de Persia, como de los griegos, como de muchas cosas. Entonces ahí sí yo me quisiera clarificar que aunque sí hay mentalidad hebrea y están bajo las promesas dadas a los padres, como Abraham, etcétera, etcétera, de todas maneras su mentalidad sí ya está, no es tan apegada al Antiguo Testamento tan crudo y duro como lo pretenderían algunos. Una mentalidad en transición, ¿no? Exactamente, una transición de fe, en la cual ya están ahí Jesús, ya él está ahí echando fuera demonios, cosa que nadie hacía en el Antiguo Testamento porque ni se pensaba que existieran. Entonces, pues ya hay una evolución en el pensamiento, así que tienen mentalidad hebrea en muchas cosas, pero hay otras que están ya en progresión y en cambio.
El paradigma cambió, con el Imperio Romano cambió, desde antes con la helenización de toda esa zona ha cambiado y ahora pues nos encontramos con esa evolución. Decía Dulce Vargas, pero también había cristianos helenizados, exactamente Dulce, y Eduardo dice, me encantan los subtítulos, dice que los judíos pensaban ebrios, eso en Facebook, hebreos, y dice José Martínez, pero los que tradujeron el Antiguo Testamento en griego eran judíos, hebreos. Está dando el aporte. Bueno, a ver, ahorita a Core se le salió una palabra que yo no voy a dejar pasar. Grosero. Sí, no esas palabras aquí en este podcast, ¿no? Quizá en la cebolla sea la forma en la que ustedes hablan, pero aquí en la bitácora del pastor, no, dijo como nosotros como movimiento. A ver, estamos hablando de cuestiones teóricas, de un abordaje de las escrituras a partir de esta perspectiva hermenéutica de ponerse estos lentes para poder entender como los significados, los conceptos, las fiestas, etcétera, todo lo que ustedes han descrito en este bloque. Pero en sus iglesias, ¿cómo viven esta situación? O sea, ¿tienen prácticas judías? Porque decía, bueno, Dan, en algún momento esta perspectiva hermenéutica a nivel global terminó derivando en algunos movimientos que ya como que terminaron intentando emular a lo judío. Polarizar, irse totalmente al otro lado. Pero ustedes... Judaizar como tal. Sí, judaizar. ¿Tienen ustedes ese tipo de prácticas o no? ¿Dónde está el límite? Que sí, que no. Porque yo he visto una página de una iglesia cuyas siglas son PBB, en donde no, que es Pasión por la Verdad y la Vida, que es la iglesia del Dan, en donde en donde no ves un arbolito de Navidad, sino ves unas velas de Hanukkah, en donde de repente en las ceremonias de boda, pues se ponen ¿cómo se llama esta cosita? La tela esta que usan los rabinos. Talit. El talit. Se pone el talit y todo este tipo de cosas. O sea, ustedes ¿sí se entienden como parte de este movimiento o no? ¿O tienen ciertas prácticas o no? ¿Qué pasa ahí? Cuéntenme. Pues, ya que haces referencia, bueno, Core, mejor primero empieza tu hora. Bueno, como comenzamos al principio, es bastante complicado porque no hay homogeneidad en esto. Pero bueno, voy al punto de nosotros como iglesia, o sea, particularmente nosotros. Nosotros no tenemos muchas de las prácticas que tú vas a observar en los movimientos de raíces hebreas, que son estos que tú comentabas, del talit, de los tzitzits, de la kipá, del hablar en hebreo, las oraciones en hebreo. O sea, nosotros como iglesia no. O sea, lo que nosotros abrazamos fue lo que es el método o sea, adentrarnos más a lo que era el pensamiento. Sí celebramos las festividades, pero no lo vemos como que fuera algo que es obligatorio, sino como algo didáctico, algo que nos enseña en lo histórico, en lo profético acerca de la vida de Jesús, en lo profético a futuro y en lo práctico. O sea, cada fiesta te enseña algo práctico que tú puedes aplicar en tu vida y de esa manera lo vemos, pero no tenemos raíces hebreas como el centro de todo nuestro servicio o nuestro culto. Eso no es así. Nosotros nomás lo vemos como una herramienta que viene a aportar a lo que es el reino de Dios. Entonces, o sea, además de una herramienta, perdón que te interrumpa, hermenéutica es una herramienta pedagógica, didáctica, sí, que lo utiliza. Sí. Pero ustedes no polarizan con las cuestiones de celebraciones que el cristianismo ya tiene, o sea, como que eso cristiano no lo vamos a celebrar en su lugar, vamos a celebrar esto otro, o medio sí o medio no. Medio sí y medio no. O sea, porque sí, efectivamente nosotros no celebramos lo que es Navidad, pero tampoco le decimos a la congregación no lo hagan. Simplemente decimos, bueno, nosotros como líderes, o sea, no lo hacemos por esto y por esto. ¿Por qué no la celebran? Bueno, no la celebramos porque en primer lugar, entendemos que Jesús no nació en esa época. Nosotros, si llegamos a celebrar el cumpleaños o el nacimiento de Jesús, sería en la fiesta de los tabernáculos, que es donde en lo que nosotros creemos que fue ahí. Y aparte, pues es una tradición. Entonces, sí, en cierta forma,
tratamos de evitar todo lo que es tradición y todo lo que conlleva, porque sí, el cristianismo también ha traído o ha integrado ciertos aspectos paganos, por decirlo de alguna manera, aunque no estoy diciendo de que eso está mal, pero sí lo tenemos en muchas de las prácticas. Incluso también Raíces Hebreas lo tiene, porque tiene prácticas de Babilonia, o sea, también lo tiene. Entonces, no lo hacemos por eso, pero tampoco somos así de incisivos y decir, no, es que los que lo hacen están mal. Nada más les dejamos de hablar, dice. Sí, nomás ya no vamos a sus fiestas. No, pero sí tratamos como de concientizar de que, bueno, esto es lo que nosotros hacemos, pero no es algo que tú tienes que hacer como obligación. O sea, por ejemplo, nosotros adoptamos lo que es el Shabbat, pero si tú haces una entrevista o sea, los miembros de nuestra comunidad, no todos lo celebran. En realidad somos unas cuantas familias que lo hacemos, o sea, que guardamos el Shabbat. ¿Cuántas personas son más o menos en tu iglesia? Ahorita somos muy pocos, muy poquitos. Somos un poquito más de 20 personas. O sea, es una iglesia pequeña. Sí, fue una iglesia grande en su momento, pero ha ido reduciendo. Tú sabes que siempre hay esos movimientos. ¿Qué tan grande llegó a ser? Yo creo que sí llegó a ser alrededor de 600 personas o más. Ándale. Sí, wow. Sí. Muy bien. Ok, y entonces tú, Dan, el core ya se lavó las manos. Dijo, nosotros no nos andamos con esas payasadas. Para nosotros es pedagógico. Aunque también, o sea, tampoco lo vemos mal si alguien lo hace. Si alguien llega con el talid y, o sea, no lo vamos a criticar ni nada. Mientras diezme, sea bienvenido. Sí, ¿no? claro, exactamente. Ok, Dan, ¿tú cómo responderías? Pues me suscribo a la parte de Core donde dice que es de una manera pedagógica. Creo que así lo intento comunicar yo. Mira, creo que en la iglesia no podría hablar generalizando de que todos lo hacemos de la misma manera. Creo que el abrir un poco este panorama, este acercamiento a las escrituras, hace que algunos como que se radicalicen más. Por ejemplo, testimonios sin decir nombres, le ha pasado como a 2 o 3 personas en la iglesia que sí les han gustado mucho estos temas, que se involucran mucho de tal manera que hasta han llegado a irse de la iglesia por decirnos que como iglesia ya estábamos mal, que no nos atrevíamos a dar el paso, a empezar a guardar el Shabbat, que es lo bíblico, y se fueron de la congregación buscando congregaciones que como que fueran más radicales o más estrictas o que amaran más la palabra. Entonces se puede dar como estas cosas en ciertas personas. Como iglesia, como liderazgo, enseñamos de una manera pedagógica esto, todo lo que tiene que ver con las fiestas. Creemos que hay un valor en ello que no es obligatorio. Este es un curso que doy y siempre les digo, no es obligatorio guardar las fiestas para nadie. Es algo meramente pedagógico que nos enseña o nos puede ampliar el panorama de toda la obra redentora de Jesús. Sin embargo, simplemente no se pueden guardar. O sea, sería una tontería pedir a las personas que las guarden. O sea, las fiestas implican muchos mandamientos que a la actualidad no se pueden. Son fiestas que estaban involucradas principalmente con la existencia de un templo. Ahorita no está. Muchas fiestas eran de peregrinación, tenían que ir a Israel, a Jerusalén, más bien. Entonces son cosas que no se pueden hacer. Es imposible hacerlas y nosotros no le estamos diciendo que las hagan a nadie, simplemente que estudiarlas te abre más el panorama. Ahora, respecto a algunas celebraciones como Navidad, en mi congregación tampoco se celebra como tal. Y aquí sí, pues depende mucho como que de la conciencia de las personas. Hay personas que ya tienen la conciencia que ya ha sido contaminada con todo esto, como Core está contaminado acerca de que es pagano, de todo esto. Entonces, yo me apego a la escritura donde dice, si hay personas que ya por la conciencia ya consideran que algo es malo, pues entonces no lo hagas. Hay que guardar eso. O sea, hubiese sido mejor que nadie se enterara, pero como ya se enteraron, pues ya. Pero los que les metieron esas ideas fueron ustedes. Sí, esas conciencias eran limpias. Hay un caminar en el que pues uno va a veces regándola y aprendiendo de los errores. Así que yo personalmente, si te hablo de mi posición, considero que pues la Navidad es algo muy bonito. Sin embargo, tiene pues un trasfondo pues abíblico. Yo no diría tanto antibíblico, sino simplemente que pues no se desprende de la escritura. Es una tradición que se fue dando con el paso de los tiempos.
y creo que a las personas en la congregación les ha hecho bien concentrarse en las cosas que sí están escritas en la escritura o en la historia, como la historia de los macabeos y todo lo que tuvo que ver con la fiesta de Hanukkah, que también da unos mensajes muy hermosos y muy bonitos de personas que se mantienen fieles ante la opresión de los enemigos. O sea, hay mensajes muy hermosos en ese tipo de fiestas que entonces, nuevamente no son, en sus Biblias son obligatorias. En sus Biblias ustedes tienen estos libros deuterocanónicos en donde están contenidas estas ideas, ¿o no? Pues mira, la iglesia en general yo creo que usa la Reina Valera. Sin embargo, pues sí hacemos referencia a estos libros históricos de pero los hacen judíos, referencia, no los Macabeos. estudian, no hacen así que los ponen a leer Pues, ese libro. Los invitamos a comprarse Biblias de todos. O sea, yo siempre les digo, cómprense una Biblias católicas, la Jerusalén, no sé, yo tengo la Biblia iberoamericana, que también es una Biblia ecuménica. O sea, yo les invito siempre a leer todo el tipo de Biblias, por lo menos a las personas que estudian conmigo. Como les recuerdo, soy maestro de discipulado, les digo, tengan todas las Biblias y todas estudienlas. O sea, en ese sentido yo soy muy abierto, aunque en general yo creo que la mayoría tiene Reina Valera, y pues cuando hablamos de eso, pues nadie encuentra Macabeos porque nadie lo tiene. La mayoría no lo tiene. Ajá. Bueno, aquí creo que es una situación que a lo mejor excede a lo que ustedes pueden hacer, porque lo pueden hacer como de manera didáctica o pedagógica, hermenéutica, pero la gente lo va a ver como algo normativo, y eso ya no es como una situación que puedas controlar tanto. Porque incluso en las iglesias que no tienen como esta perspectiva de raíces hebreas, la gente toma como normativo un montón de cosas que de repente a mí me han dicho como pastor, oiga pastor, ¿verdad que es malo que nosotros hagamos esto? Y yo, no, ¿quién te dijo eso? O sea, pero de acuerdo a nuestra iglesia, pues en ningún lado en la iglesia, en la doctrina, tenemos como prohibitivo este tipo de situaciones o como demonizado este tipo de prácticas. Entonces, a veces la gente hace como también sus propias vivencias de la fe, ¿no? Las personas sacan demasiadas conclusiones de muy poquito. A ver si simplemente con vernos en una boda con un talib, a los novios dicen, mira, están haciéndolo como los judíos, quieren ser judíos. O sea, no, simplemente es solo quieren estar hebreos. Hay símbolos bonitos en todo lo que es el manto, de estar bajo el manto, bajo los mandamientos de Dios, bajo la bendición de Dios. O sea, hay mucha riqueza simbólica que no tiene necesariamente por qué ser un mensaje de que queremos adoptar cierta religión o ser como ellos. No, simplemente hay símbolos bonitos, que también el cristianismo tiene algunos, pero pues no hay como que un mandamiento de qué símbolos usar, así que pues, nos han gustado otros símbolos. Sí, no hay una liturgia específica para bodas, ¿no? Bueno, dice Beret, me cae bien Eduardo, está viendo más allá de lo evidente, es que Eduardo es un visionudo, digo un visionario. El Eduardo García Valadez es un crack con sus sarcasmos, chale, no les trae nada a Santa Claus, esos son sacrificios. Ni los reyes ni Santa Claus les traen absolutamente nada porque se portaron mal, qué raíces ni qué hebreas ni qué nada. Dice Beret, escuché a un pastor decir alguna vez que los billetes son lo más pagano, descansé de eso también, ¿ok? Porque era lo más, ok, bueno, está bien, si era lo más pagano para él. Y dice José Martínez, Romanos 14, 1 al 10. Pon un resumen, José, ¿cómo nos pones? Ahorita no vamos a leer la Biblia, hermano. O sea, por favor. Mi core tiene Biblia cerca, pero las mías están lejos. Bueno, tengo 3 preguntas más para ustedes al respecto de esto. Esta postura práctica ¿les ha creado problemas o roces con otras denominaciones, con otras iglesias cercanas, con otros pastores que de repente puedan decir, no se junten con los de la iglesia de Core, con los de la iglesia de Dan, porque pues, estos cuates ya traen unas ideas bien extrañas, o ustedes han cooperado con ellos, o ven que hay como de repente resistencia, porque a veces hasta en la misma denominación lo hay, ¿no? Entonces creo que cuando hay una situación tan marcada de esta cuestión de las raíces hebreas, también se podría dar esa situación. ¿Les ha pasado algo así o ha sido todo buena onda? Bueno, en nuestro caso, no tan así. Cuando vemos que la gente, los momentos donde vemos que la gente sí se inquieta más es cuando vienen las temporadas de fiestas. Porque nosotros no sé si anteriormente dije celebrar, pero no, como decía Dan, no celebramos, sino que simplemente observamos porque no podemos celebrarlo. Entonces, cuando nosotros observamos estas festividades, pues lo que hacemos es una reunión normal y hablamos un poco de lo que significa la festividad. Pero sí es en esos tiempos donde sí hemos visto que hay gente que como que ¿qué están haciendo esos
como que ya vienen con un pensamiento predispuesto o preconcebido a que eso es judaizar, ¿verdad? Entonces a veces no dan la oportunidad de que se les explique realmente qué es lo que estamos haciendo, porque en realidad no estamos intentando judaizar a la iglesia ni a nadie, sino que simplemente estamos enseñando cuál es el significado de las fiestas. Pero específicamente cuando se acercan esas temporadas es cuando vemos más como cierta resistencia. Bueno, lo hablo en el pasado, ¿verdad? Porque ahorita somos pocas personas, pero en el pasado sí hemos visto eso, como que sí se sienten un poco incómodos cuando tratamos de hablarles algo que es judío, pero entiendo que es parte de ya el pensamiento preconcebido que tienen acerca de ese punto en específico. Ok. Para ti, Dan, ¿cómo ha sido esta experiencia? Pues mira, es curioso porque en nuestro caso es totalmente al revés. Cada que hay celebraciones, conmemoración, a mí me gusta la palabra conmemoración, yo trato de empujar mucho eso, que es simplemente traer a la memoria o recordar las fiestas. En esas temporadas la iglesia se llena, o sea, pero se llena de manera abarrotada. O sea, no hay domingo que esté tan lleno como está en las celebraciones o conmemoraciones de gratis, Pesaj. hijo. No es gratis. Por ejemplo, nosotros... peor. No puede ser. Ajá. La invitación que nosotros hacemos es a comprar cada quien su vino, o sea que puede ser en la iglesia, pues que chupe. pues también lo podemos traer, vino o jugo de uva kosher. Entonces ese jugo de uva y ese matzah lo pueden hacer en su casa también, etc. Bueno, como sea, la cosa es que esos días llega muchísima gente, llega gente que a veces nada más viene 2 o 3 veces al año y viene a las fiestas, como que siendo fieles a esa Pero te aseguro que si yo abro ahorita una caguama, aquí va a venir gente. Eso sí, también. No me parece tan extraño. Esto que estás comentando ahorita, creo que ha sido la principal crítica de iglesias. Ahorita que mencionas que qué clase de críticas hemos tenido, precisamente es esa, que nosotros usamos vino de veras, vino de, Kiddush, que es un vino de Israel. O sea, usamos literalmente vino, no jugo de uva, no boing de uva, no del Lauer Punch, no nada de eso. No jarrito de uva. No. Entonces, la invitación es o vino o jugo de uva 100% natural, como es. Simplemente por tratar de hacer las cosas como se hubieran hecho en el tiempo de Jesús. Él usó vino y él comió un pan matzá sin levadura. Entonces, como eso fue lo que él hizo y dijo, hagan esto en memoria de mí, es la intención simplemente de acercarnos un poco más a cómo fue eso. Y esto ha sido como que motivo de crítica por iglesias que ven eso. O sea, dicen, no, precisamente esta crítica, que ahorita tal vez puede ser entre broma o real, no lo sé, pero precisamente han dicho, no, en esa iglesia se van a emborrachar. Y pues la verdad es que pues yo no he visto esto. Tal vez a algunos sí como que les hace un poquito más daño el alcohol, se les sube muy rápido. Yo con 4 copas de vino no siento nada. Además, pues no creo que hasta ahorita no he visto un mal acerca de eso. Al contrario, he visto que pues sí motiva la alegría porque está como que dentro del rango de simplemente pues pasártela bien, sonreír un poquito más y hasta ahí. Nunca he visto a nadie salir embriagado con 4 copas de vino. Tú los ves llenos del espíritu, alabaré. No, sería más Abanaguilaba, ¿no? Cosas así. No cantamos mucho, pero la verdad es que de repente se llega a cantar 1 o 2, pero la verdad es que nadie las entiende. La cosa es cantar y yo siempre pues igual las de reggaetón nadie las entiende, pero las cantan. Yo siempre me motivé la alabanza de cosas que la gente cantara, porque lo importante de la congregación, según yo, es que la gente cante. Entonces eso para mí es importante. Ok, sí, creo que hay cierto puritanismo ahí y persinada de los grupos cristianos evangélicos sin denominación o con denominación al respecto de la cuestión del alcohol, que tiene sus raíces pues también como históricas, ¿no? De cómo es que llegaron las iglesias aquí a nuestro país. Bueno, la otra pregunta es al respecto de toda esta cuestión, ¿cómo se ve en la soteriología que ustedes en particular o sus iglesias tienen? ¿Qué ha modificado la soteriología? Pues para quien no lo sepa, es el concepto, la visión de salvación. La visión de salvación. ¿Cómo ha modificado las raíces hebreas ustedes esto? Porque
de repente, pues en el mismo texto bíblico, pues llegamos a ver debates también dentro de la escritura en respecto a si Cristo es el cumplimiento de la Torá, Cristo es la continuación de la Torá, Cristo qué vino a anular, qué no vino a anular, qué sí vino a cumplir, qué no vino a cumplir, se necesita la fe en Cristo más la observación de ciertas cosas o no, pero independientemente de estas cosas que son como muy duales, ¿ustedes cómo han tenido un cambio en su perspectiva de la salvación a partir del estudio de las raíces hebreas? Creo que aquí vamos a diferir Core y yo, así que me gustaría que él empezara. Bueno, nosotros lo que creemos acerca de la salvación es igual, o sea, es por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, pero las obras vienen a ser como esa manifestación de que tú ya eres una persona que ha sido convertida. ¿Entiendes? Así es como lo entendemos. No entendemos la observancia de la ley como algo que te lleva a la salvación, pero sí lo podemos ver como algo que te ayuda a permanecer en ese camino. Entonces, tú eres salvo por gracia, pero si tú has sido salvo, pues tiene que haber esa manifestación, y la manifestación es el que vas a andar conforme a lo que son los mandamientos. Ahora, si hablamos de mandamientos, o sea, cuáles son los mandamientos que se tienen que guardar y todo eso, pues ahí ya hay creo que es algo más profundo, porque hay división en cuanto a los mandamientos. O sea, hay mandamientos que son morales, hay algunos que son rituales, ceremoniales, de pureza y así. Entonces, no todo, nosotros lo guardamos, obviamente, pero ahora sí que los 10 mandamientos, pues digo, o sea, esos son de que ahí están y pues son mandamientos morales, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el cristiano estará de acuerdo en esto, o sea, de que los mandamientos no han pasado. O sea, nosotros tenemos que regirnos de acuerdo a eso. O sea, no adulterarás, no cometerás, no robarás, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, pero menos el cuarto, pero no lo vemos como que yo tengo que cumplir toda la ley, es decir, todo lo que son los mandamientos rituales, ceremoniales, para yo poder salvo. Y muchas veces creo que ahí hay una confusión en cuanto a que, bueno, si tú quieres vivir, nos dicen a nosotros, si tú quieres vivir por la ley o ser salvo por la ley, tienes que guardar todos los mandamientos. No hay una palabra que te diga eso. Si hay una escritura donde dice que el que no haga conforme a esto va a morir. Creo que es en Santiago, si no mal recuerdo, pero Santiago está enumerando o está hablando acerca de los mandamientos morales. Está hablando acerca de mandamientos morales y las maldiciones que se dieron. Ahorita no recuerdo, fue en un monte donde decía que el que no haga esto morirá, el que no haga esto morirá. Y también está relacionado a mandamientos morales, no está relacionado a mandamientos rituales ni de pureza o de impureza. Específicamente a morales. Y es obvio, o sea, de que si tú vives violando esos mandamientos, pues no has sido salvo. O sea, una transformación en tu vida no ha habido. Entonces, en concreto, sí, somos salvos por gracia, pero el guardar los mandamientos es una manifestación. Así como el pueblo de Israel fue salvo por gracia de Egipto y después se le dio la ley, pero no se le dio la ley para que ellos fueran salvos. Ya habían sido salvos de la esclavitud de Egipto. Se les dio la ley para que ellos pudieran tener una relación con Dios y una relación con el prójimo. Entonces, así es como vemos la ley. La ley es para poder tener una relación con Dios y poder tener una relación con el prójimo. Pero la salvación es por gracia. Perfecto, muy bien. Yo creo que muchas denominaciones cristianas coinciden en esto, ¿no? Creo que es una visión bastante pues común dentro de varias iglesias denominacionales. Pero Dan dijo que iba a diferir. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Bueno, no sé si tanto diferir, pero a mí me gustaría hacer como que la diferencia o la puntualización, porque a veces se dicen las cosas y no quedan suficientemente claras. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra emuná, que en teoría nosotros somos justificados por la emuná, por la fe, pero eso es algo muy disruptivo. O sea, se escucha bien decirlo tal vez así, pero ese precisamente es el concepto católico o muy parecido al concepto católico de la fe, porque ellos consideran que son salvos a través de la fe más las obras.
tal vez podríamos cambiar el listado de las obras, pero es básicamente el concepto católico. La emuná es el concepto católico y también es el concepto hebreo de ser salvos a través de la fidelidad a las creencias, a los dogmas de tu creencia. En contraste tenemos a la posición de la Reforma, que es el pistis, el término pistis, que es simplemente fe, la fe de inicio. Entonces, ¿cuándo uno es justificado? Si al inicio, cuando uno cree con pistis, o uno es justificado en emuná, cuando uno ya ha caminado por obras o por haber dado evidencia. Entonces, aquí hay como un eterno debate, una eterna como que nunca se va a terminar según yo, de mi perspectiva, nunca se va a terminar de explicar bien. Por más que lo analizo de los dos lados, no llego a todavía tener como una respuesta bien clara personalmente para mí. Si es la justificación al arranque o la justificación en la demostración del caminar. Entonces es muy parecido el término emuná al concepto católico. Por otro lado, Raíces Hebreas difiere de aquello de lo cual debemos ser salvos, porque es fácil para todos decir somos salvos, pero ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Entonces aquí empieza otro debate, porque el cristiano da por hecho, los cristianos damos por hecho que es del infierno y de la condenación eterna. Y creo que Raíces Hebreas, aunado a un nuevo movimiento de estudio que se llama la NPP, la nueva perspectiva de Pablo, nos hace cuestionarnos acerca de qué es lo que Pablo entendía que debía de ser salvo, o de lo que la gente debía de ser salvos. Y realmente es ahí cuando empieza como que otra manera de ver toda la escritura. Si es acaso que debemos ser salvos del infierno, no encontramos a Jesús predicándole a las masas acerca del infierno. Cuando vemos en el Nuevo Testamento las predicaciones de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Pablo, no encontramos a los discípulos hablando acerca de ser salvos de la condenación eterna y del infierno. Entonces es algo muy complejo llegar a la respuesta de qué debíamos de ser salvos. Si ese era el mensaje principal, salvarnos de la condena en el infierno, si a eso hace referencia la salvación, y las Raíces Hebreas proponen una cosa realmente diferente. Aquí hago hincapié en que lo veo como un método de estudio, no como algo que yo abrace por completo en todas y en cada una de las cosas que ellos redescubren, pero sí es necesario o tal vez bueno para algunos cuestionarnos de qué hay que ser salvo, porque tal vez y solo tal vez no era la intención de los primeros apóstoles o de Jesús hablar acerca de la salvación del infierno. En los primeros cristianismos, salvación también tenía que ver más bien con ser parte de la familia de Dios para salvarte de la ira venidera o de la destrucción del mundo. Entonces era una salvación que se entendía de una manera diferente. Entonces es necesario contrastar estas ideas. Y la verdad es que llega un momento en que personalmente ya no sabes exactamente ¿de qué eres cuál salvo? De ellas. Pero Exactamente. entonces en Raíces Hebreas, en una sola frase, ¿de qué eres salvo en Raíces Hebreas? De estar alejado de las promesas de Dios, de estar alejado de ser ajeno, de ser extraño. Eres salvo de ser parte de los que no van a ser herederos del reino de Dios. Del reino. Sí, porque también se tiene esta visión de entrar a la era venidera. Es decir, una era donde el Mesías va a reinar, va a establecer justicia y donde vamos a ser parte. Entonces, el no ser parte es no ser salvo, ¿me entiendes? Entonces, y el ser salvo es entrar a esa era. Sería una cuestión de una salvación relacional en la comunión que está en la nueva era con Dios, ¿no? En esa nueva época, estar con Dios. Y esta cuestión que decía Dan acerca del debate acerca de la justificación. Oye, Dan está a 2 segundos, te advierto, Core, está a 2 segundos de hacerse católico, ¿eh? Sí. Yo sé, siempre se lo he dicho. Porque entiende la justificación y precisamente la salvación en términos meramente católicos. Bueno, precisamente el diálogo entre católicos, luteranos, anglicanos y metodistas ha llegado a la declaración conjunta de la salvación. Y la declaración conjunta es que somos salvos por la fe, somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo con las obras activas.
Entonces es como la conjunción de todas estas cosas, ¿no? Como y la diferencia es, como para que lo podamos visualizar un poquito más, aquí Core está diciendo, somos salvos y entonces las obras dan evidencia de que somos salvos y dan, desde la perspectiva que ha compartido, es que la observancia y el cumplimiento de esas obras es lo que también es lo que significa la verdadera fe. Es lo que significa la verdadera fe. Entonces ahí está una diferencia, porque no es que las obras sean consecuencias, sino que las obras son la verdadera fe. Y ahí estaría como el debate precisamente, y en la cuestión de la salvación de un infierno o de no estar en relación con Dios. Y ninguna de estos dos conceptos de salvación ha mencionado la cuestión del pecado, a menos de que el no estar con Dios es la consecuencia precisamente del pecado, porque el pecado sería la ruptura de esa relación, ¿no? Entonces son conceptos bastante interesantes que es para gente ociosa, yo diría, ¿no? Gente que se dedica a hacer podcast y ese tipo de cosas. Sí, bueno, sí. A ver, vamos a retomar tantito lo que están diciendo los Vitaescuchas. Dice José Martínez en Romanos 14, del 1 al 10, que decíamos que ya lo vi, que es de que nadie debe juzgar a otro por las prácticas que éste realiza, ¿no? Es lo que dice un poquito ahí Pablo. Y también dice José Martínez, es muy importante aprender y con ustedes aprendo. Eduardo García dice, ¿cómo es la estructura de un culto en sus congregaciones? ¿Quién quiere responder? Pues yo pertenezco a una congregación contemporánea neopentecostal clásica, así de estas iglesias relevantes, bueno, modernas, con luces, con a ver, ¿puedes decir mágico, todo eso, todo eso otra vez despacio? ¿Una iglesia qué? Neopentecostal, que tiene que ver con esta última ola del pentecostalismo, que ya no es pentecostalismo clásico, contemporánea en el sentido de que usamos tecnología, redes sociales, transmisiones en vivo, luces de colores, música en vivo, rock, música pues contemporánea, tipo Miel San Marcos, Hillsong, cosas así. Entonces, nuestra liturgia es una iglesia de las que se dicen relevantes, algunos les apodan así, contemporánea. En realidad, si vienen a nuestra congregación, no nos van a encontrar con talín, ni con kipar, ni cantando en hebreo, ni nada de eso. Las fotos dicen otra cosa, Dan Herrera. Bueno, son fotos de ciertos eventos, pero pues les invito a la página y ustedes pueden ver un servicio. A ver, pero normal. ¿por qué se llaman relevantes? Bueno, es un apodo, la verdad creo que es hasta un poco en burla. ¿Las otras son irrelevantes o qué? O sea, la de Core no importa, es lo que estás diciendo, que la iglesia de Core no importa. Es un apodo como un modismo que se hizo de iglesias modernas simplemente, o sea, no es que sean relevantes realmente, es como que el apodo que se les dice a las iglesias como modernas, igual de irrelevantes que cualquier otra iglesia. Pero a ver, entonces, ¿qué partes tiene el culto de tu iglesia? Bueno, rápidamente, mi estructura de un domingo cualquiera es 8:30 discipulado de 1 hora. Después de ahí, de 9:30 a 10, tenemos hora de desayuno. Hay desayunos en la cafetería o en la cocina. De ahí pasamos a un tiempo de devocional, media hora de oración. Y después tenemos alabanza normal, unos 10 minutos, porque cada día la hacen más corta a esos chavos. Después tenemos la predicación, ofrendas y despedida. Ahí atrás hay antojitos, hay frutita, hay muchas cosas para llevar y pues básicamente es eso. Ok, ¿y en tu iglesia, Core? Pues básicamente igual que Dan, pero si Eduardo quiere saber cómo es que uno de raíces hebreas más purista, por decirlo de alguna manera, hace un culto, bueno, pues ellos hablan mucho el hebrañol, o sea, combinan mucho el hebreo con el español. Hay palabras que ellos introducen para no decir las palabras en español porque no las consideran que están bien. Usan el talid, cuando es la cena del Señor, pues usan lo que es el pan jalá, que es el pan esponjado, el que es trenzado, y el vino. Entonces cantan canciones en hebreo, hacen oraciones en hebreo y todo eso. O sea, ellos son más apegados a lo que es el judaísmo. Pero también es una mezcla ahí de cristianismo con judaísmo. Ok, el hebrañol me sonó, debería haber un idioma que sea el hebrañero. A ese sí le el hebrañero. Ese sería el mío. Es el mío, sí. Dice Eduardo, yo quiero una bien helada cuando estamos hablando acerca de las caguamas. Beret dice, ¿es obligatorio comida kosher?
No creo, ¿sí? No, en mi congregación no es obligatorio. Se considera que es como una comida más saludable y como de mejor reputación, porque la verdad es que sí, toda la comida kosher tiene estrictos, estándares altos de preparación, elaboración y todo eso. Yo recomiendo comer comida kosher, pero no, en mi congregación no es obligatoria. No sé, ahí en con Core. Sí, de hecho. Igual en nuestra congregación no es obligatorio, de hecho no hablamos nada acerca del tema, pero otra vez volviendo al que es más purista, bueno, en lo que es el movimiento de raíces hebreas, igual, no todos están de acuerdo con que se debe guardar o no se debe de guardar. Algunos dicen, no, es que esa ley no fue para el gentil. Uh-huh. El gentil nunca se le dijo que no podía comer animales inmundos. Nada más se le dijo que, pues, no, que se guardara de no ahogado o de estrangulado y de no comer sangre, que eso sí está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ya específicamente lo que es kosher, eso ya es más rabínico y ya no tiene tanto que ver con el tipo de comida, sino más con el tipo de preparación. O sea, ya es algo más profundo, porque es desde cómo te lavas las manos, qué instrumentos usas, cuánto tiempo tiene que estarse cociendo. O sea, ya es más rabínico cuando dices kosher. Ahora, cuando dices comer limpio, pues es diferente, nada más abstenerte de animales que se consideran dentro del judaísmo y dentro del movimiento de raíces hebreas como no alimento. O sea, hay animales que se consideran como no alimento, tienen su función dentro de la creación, pero no como alimento. Ok, perfecto. Dice Eduardo, este señor Picapleitos que va al podcast de la cebolla a hablar mal de la bitácora y viceversa. Entonces dice aquí, raíces hebreas a conveniencia, lo que me agrada sí, lo que no es necesario. Muy interesante. Cállese la boca usted, Eduardo, cállese la boca. Usted tiene que decidirse de quién va a ser fan y de quién va a ser hincha. Sí. Eduardo se decide. Verdaderamente no hay un pleito entre la cebolla y la bitácora, lo ha iniciado todo Eduardo. Exacto. Sí. Eduardo es el que lo ha hecho. Bueno, dice aquí. Sí, porque allá va a nuestro programa, va a ir a echarnos flores y a hablar mal de ti. Sí, pero acá viene y aquí viene al revés. Dice Irinea Ramos, siempre es un deleite escucharlos hablar con inteligencia, respeto y sin miedo a pensar distinto. Es casi un lujo en estos tiempos. Qué grato saber que todavía hay personas que en lugar de apagar el cerebro, apagar el cerebro, deciden usar el regalito que Diosito nos dio de allá arriba. Gracias por recordarnos que se puede creer, reflexionar y disentir todo al mismo tiempo. Y ella también decía que conoció el podcast de ustedes porque lo escuchó aquí en la bitácora del pastor y nos manda saludos gracias. Desde Xochocotla, Morelos. Y dice Dulce Vargas, hasta Xochocotla. En el libro de Hebreos es pistis es fidelidad, dice Gracia Ramírez. Exacto, es muy bueno escuchar diferentes opiniones de estas personas con amplios conocimientos religiosos. Gracias, Gracia. José Martínez, o sea, ¿no comen carnitas? Yo sí, de costilla, de surtida. Ok, pero dice Dulce Vargas, entonces, adiós camarones y el pork. Pussy. Hoy he dejado esta última pregunta para el final. Porque es picosa. Ay. Toda esta situación, yo sé que han hablado de esto en su programa, en su podcast, pero toda esta situación de las raíces hebreas en un mundo polarizado por la situación del conflicto bélico entre Israel y Palestina, al que algunos ya lo titulan como genocidio, e incluso dicen si no admites que es genocidio, pues estás del lado del mal, etcétera. ¿Cómo se posicionan ustedes desde esa postura religiosa? ¿Qué postura tienen al respecto de Israel en esta situación? ¿Qué tan complicado es para ustedes abordar esta situación que está sucediendo en el mundo, que es sumamente delicada, con tantas muertes, con tantos bombardeos, con tantas situaciones tan controversiales, desde el mundo de la fe, que implica las prácticas y todo esto que ustedes ya han explicado? ¿Cómo se posicionan ante esta cuestión geopolítica y social? Dale, Core, defiende a Israel. Bueno, ya nos dio un spoiler. Pues mira, al tratar con Israel, sí, como tú dices, es bastante polémico, es algo complicado, pero no por el hecho de que seamos de raíces hebreas, porque igual
otra vez, no todo el movimiento de raíces hebreas está de acuerdo con Israel. Ujú. Algunos son más radicales de no, nada con Israel, y otros son más objetivos o sí buscan como un acercamiento. Pero personalmente yo soy sionista en el sentido no de que creo que el Estado de Israel es legítimo o es un cumplimiento. Bueno, no legítimo, porque legítimo lo es, pero me refiero a que es un cumplimiento, porque eso es lo que se maneja en el dispensacionalismo. Ahora, tampoco descarto que no sea parte de un cumplimiento, porque yo sí creo en la restauración de Israel, sí lo creo. Entonces yo voy más a que soy sionista en el aspecto de lo que la escritura dice, o sea, lo que los profetas anunciaron acerca de Israel, de que iba a ser restaurado. Y bueno, pues, o sea, como te has dado cuenta, pues sí creo en el milenio. Desde mi perspectiva, yo creo en el milenio, donde Jesús viene y establece un reino de justicia y reina desde Jerusalén. O sea, esa es mi creencia. Ahora, yo en este tema lo que trato es de separar lo religioso de lo político, o sea, analizarlo desde estas diferentes perspectivas. Si yo voy a analizar la situación de Israel desde el aspecto espiritual, digamos, pues tengo que ir a ver qué es lo que la Biblia me dice acerca de Israel. Y yo entiendo de que Israel va a ser restaurado, de que Dios todavía tiene un plan con Israel, de que Dios no ha desechado a su pueblo, como dice Pablo. Dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Dice, de ninguna manera. O sea, Dios todavía tiene un plan con Israel, aunque esté en ceguera porque no han aceptado al Mesías, pero Dios tiene ese plan y Dios va a tratar con Israel y Dios va a hacer todo lo concerniente con Israel, porque no lo va a soltar, o sea, porque es por elección, porque aquí no está en juego el comportamiento de Israel, está en juego el carácter de Dios. O sea, Dios lo escogió, lo eligió, y por lo tanto él no lo va a desechar. Okay. Ahora, eso es una cosa. Ahora, verlo desde el aspecto político pues es diferente. O sea, yo no creo que haya sido la mejor manera en que Israel se posicionó en ese lugar, pero tampoco descarto de que en la voluntad permisiva de Dios ellos están ahí, gracias a la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí me explico? Pero no solamente el establecimiento de Israel como nación, Core, lo que está pasando ahora. Sí, igual, ese tema, desde lo político, yo lo que hago es tratar de ser objetivo e ir a los datos. Por ejemplo, ahorita mencionabas acerca de un genocidio, ¿verdad? Entonces, lo que habría que ver qué es lo que significa un genocidio. Entonces, es un término legal. Por lo tanto, el término legal tiene que ser tratado de esa manera. Entonces, para que sea un genocidio, tiene que haber ciertos aspectos que se tienen que cumplir o que tienen que estar ahí evidentes, lo cual no es así, ¿me entiendes? O sea, no es un genocidio como tal. Entonces, o sea, de acuerdo a lo legal, porque si decimos, no es que han muerto. Pero te lo pongo en una pregunta más simple. ¿Es correcto lo que está haciendo Israel? No es correcto bueno, es que aquí hay que verlo otra vez desde el aspecto legal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Medio Oriente? Es una guerra. Entonces, las guerras no son correctas ni incorrectas. Es decir, son fenómenos que se dan por la situación de que una nación quiere tomar posesión de una tierra y la otra nación no se quiere dejar. Entonces, va a haber conflictos. Entonces, las guerras no podemos manejarlas desde el aspecto de si es moral o es inmoral. O sea, no es así. Son fenómenos que se dan. Digamos que se levanta una nación y quiere ir contra otra nación y lo ataca, entonces la otra nación está en su derecho de defenderse. O sea, desde ese aspecto lo tenemos que ver. Entonces, lo que está pasando en Israel es de que lo que se levantó ahí o lo que ocurrió fue que entra este grupo terrorista y provoca toda esta masacre. Entonces, después Israel responde. Ahora, con esto no quiere decir que Israel esté correcto en todo lo que hace, pero la guerra se tiene que ver desde eso, desde un marco legal
que tiene que ver con las leyes de guerra. Pues bueno, entiendo lo que estás diciendo, no sé si estaría de acuerdo, no estoy de acuerdo en decir que la guerra es, no se puede catalogar de inmoral o de moral. Creo que precisamente podemos decir que la guerra es inmoral. Que sí, cuando tú vas... todo acto de guerra es inmoral. Creo que tenemos muchos recursos antes como para poder llegar a situaciones bélicas. Creo que la situación no podría calificarlo simplemente de un fenómeno, porque si hablamos de fenómenos naturales, los fenómenos naturales se dan simple y sencillamente porque ese es el carácter biológico. Ahí sí no hay moralidad. Y en cuestiones de fenómenos sociales, en los fenómenos sociales creo que sí influyen las cuestiones morales, inmorales y éticas. Sí, por eso digo, o sea, cuando alguien te está haciendo la guerra, sí, por ejemplo, en la palabra, en lo que es las leyes de la guerra, a Israel, solo en casos específicos como es la toma de Canaán, fue que se le permitió el de ellos ir y arrasar con los habitantes de la tierra de Canaán. Pero ese sería otro tema. A lo que voy claro. Es de que a Israel en su legalidad se le dijo que nunca comenzaran una guerra. O sea, Israel no tenía permitido comenzar una guerra. Pero si venía una tierra extranjera a hacerle la guerra, Israel no se podía quedar de brazos cruzados. Tenía que actuar. Entonces a eso es a lo que me refiero con moral o inmoral. Es inmoral en el aspecto de que tú no puedes ir y comenzar una guerra. ¿Me entiendes? Pero no podemos catalogar de moral o inmoral el que una persona se defienda ante un ataque. Entonces ahí ya sería el de, oye, mi nación, la seguridad de mi nación o de mi gente está en juego. Pero los bombardeos a niños, a hospitales, ¿te parece como parte de la defensa? Bueno, otra vez entramos a lo legal, lo que es la legalidad. En las leyes de guerra está estipulado de que tú no puedes bombardear hospitales, no puedes bombardear escuelas o lugares públicos o lugares donde pues son de ayuda, o sea, hospitales no puedes, pero con la cláusula de que si ese lugar está siendo utilizado como una base militar, desde donde que se está utilizando para contraataque o para lanzar fuego, sí se puede bombardear. En este caso, lo que está haciendo Hamas es que debajo de los hospitales tienen sus bases y desde ahí están lanzando estuvieron lanzando los. Y en el caso de bombardeo de niños. Por eso Israel, antes de bombardear niños, lo que hace es, esto ya tiene que ver con lo que es la doctrina militar de Israel. Lo que hace Israel es avisar con tiempo. Entonces, ninguna otra nación tú vas a escuchar que ellos, antes de bombardear, le dicen a la gente, hey, vamos a bombardear tal lugar. No, ellos envían telegramas, llaman por teléfono, les avisan a la gente que salgan con tiempo y luego ya después bombardean. Pero antes de bombardear, ellos tienen lo que es la técnica en inglés es tocar no sé cómo se dice en inglés exactamente, pero es tocar la azotea, tocar el techo. Uh-huh. O sea, mandan primero una bomba que nada más es como para avisar, explota arriba, no destruye nada, solo explota arriba y eso es una indicación de que viene el de verdad. Entonces, pero esto después de haberles avisado con tiempo. Si recuerdas cuando Israel entró a Gaza, dijeron vamos a entrar tal día. Todavía les dieron semanas para entrar. Entonces, o sea, semanas para que salieran y ellos poder entrar. Entonces, eso Israel no tiene por qué hacerlo, porque dentro del marco legal está amparado de que puede defenderse, pero ellos le añaden el aspecto moral en decir, hey, tenemos que avisar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el grupo terrorista de Hamas? Era que ellos retenían a la población. Uh-huh. Incluso ha habido videos donde se está reteniendo a la gente, se estuvieron obstruyendo los canales de acceso, los caminos para que la gente pudiera salir. ¿Me entiendes? Entonces, es difícil decir esto está pasando porque pues estamos muy lejos. Solamente hay un medio de comunicación que es el que está
diciendo todo lo que está pasando ahí en Gaza, que es Al Jazeera, que obviamente ellos están a favor de Hamas. Entonces es muy complicado saber qué está pasando en realidad. O sea, comprendo lo que estás diciendo. Simplemente creo que sí hay una cuestión como que a mí, por ejemplo, yo como cristiano pienso que la postura radical del cristianismo tendría que ser la paz. Y la paz, todo esto que tú estás diciendo es sumamente complejo, desde luego, en cualquier fenómeno bélico, ¿no? Pero creo que el posicionamiento cristiano no tendría que ser como las nimiedades de que la doctrina militar y todas estas cosas que tú estás diciendo, sino que creo que efectivamente como el radicalismo del cristianismo invita como a la paz absoluta, al llamado a la paz absoluta, y eso cuesta, no es fácil, ¿no? Pero... Sí, por eso... Sí. Sí, por eso te digo, o sea, lo que es concerniente a Israel es muy complicado y yo veo como que se tiene que tratar en bloques. O sea, una cosa es lo que yo creo acerca de la restauración del pueblo de Israel con respecto a las escrituras, y otra cosa es lo que está pasando en tocante a la guerra, porque tiene que ser tratado desde un marco legal. Y otra cosa es mi posición como cristiano, como creyente. Mi posición como cristiano es: yo no quiero guerra. Pero es que ese precisamente no sería un poco contradictorio con las raíces hebreas, ser así de dualista en cuanto a la práctica de la fe y la concepción política, siendo que la emuná es la fe vivida en las obras. O sea, las obras radican o no hay un límite en que éstas puedan ser políticas. Es decir, la emuná tiene que precisamente ir hacia todos los rubros, como nos hablaban acerca de la integralidad de la vida humana. O sea, creo que el dualismo no solamente es cuerpo-espíritu, sino que también el dualismo es como identificar como hay obras que pertenecen a la fe y de las cuales nos ocupamos, y hay temas como lo bélico que lo vamos a ver desde la doctrina militar. Creo que ese dualismo no cabe dentro de lo que ustedes han explicado de raíces hebreas, y sobre todo en el tema creo que ya ese sería un debate filosófico mucho más profundo, pero en la cuestión de no matarás, ¿no? Porque yo sé que... Ya deja de acorralarlo. No lo estoy acorralando. Pero es que creo que sí es importante esto, o sea, creo que la fe no se puede despegar de todas estas cosas. Y no es que se esté despegando, pero yo creo que sí es necesario, porque esto es legalidad. O sea, tampoco yo no veo como justo decir es que esto es un genocidio cuando es un término legal. No, yo lo que dije es que algunas personas lo clasifican de genocidio. Sí. O sea, y yo lo digo por eso, o sea, de que, por ejemplo, hay muchos términos que se utilizan como esto es un apartheid. O sea, ese término tampoco aplica para lo que se está viviendo ahí en Gaza, o sea, o que se vivió anteriormente en Gaza. O sea, ya la situación en Gaza ahorita es algo totalmente diferente y fuera de... Pero volviendo a lo que es lo espiritual. Sí. O mi fe o como cristiano es, yo sí hubiera querido que hubiera otra manera, pero... También veo la posición de Israel y ellos dicen es que hemos agotado todos los recursos. O sea, les dimos tierra, les ayudamos con el agua, les ayudamos con la luz, les dimos, o sea, lo necesario para poder hacer paz, y nada de eso funcionó. O sea, porque ahí ya hay un tema también que es religioso. O sea, de que el musulmán, o sea, no se va a dejar. O sea, sobre todo los que están en Gaza. O sea, no... Son muy radicales. Yo digo que tendríamos que tomar cierta radicalidad. Para mí eso es asesinato, eso es maltratar al prójimo, está mal por donde le veas. Y por uno no se ciega a eso, porque los mismos analistas que están, como son neutrales, o sea, no están ni con Israel ni con Hamas, ellos dicen lo que está pasando ahí no es normal. O sea, no es normal. Entonces, en ese aspecto, yo sí digo, yo no hubiera querido que eso pasara, ni quiero que eso pase, pero las cosas se fueron dando de esa manera. Ahora, con esto no estoy justificando lo que Israel está haciendo, o sea, para nada, pero sí trato de ser objetivo en el aspecto de que, bueno, es que se tienen que defender también. O sea, entonces, es que sí es muy, muy, muy complicado hablar del tema, ¿me entiendes? Yo creo que lo que está pasando ahí es pecado. Y yo le llamo pecado cuando es pecado. Y las consecuencias del pecado
son así de problemáticas, porque entonces te meten en la situación de es que aquí, es que allá. Si yo tengo 2 hijos y uno le pegó al otro y el otro le respondió el fregadazo, eso estuvo mal, eso es pecado. Eso rompió relaciones y precisamente ya si nos ponemos a debatir ahí en esa situación, sí, es que es muy complejo, ¿no? Sí, es que estaríamos como tratando de... Y dice que quiere debate contigo. Dice. No, o sea, estaríamos tratando de nivelar como la respuesta de cada quien. O sea, es como una de las cosas que se decían, no, es que Israel no está... Ay, ¿cómo decían? O sea, que está actuando en respuesta, está actuando de una manera que no es nivelada, o sea, no es nivelada con lo que jamás hizo. Okay, entonces, ¿qué tenía que hacer Israel en ese aspecto? Ir y quemar gente, mutilar personas, o sea, hacer lo que jamás hizo. Es complicado el poder tratar de nivelar o de poner una balanza entre quién tiene la razón, quién ha hecho peor o quién ha hecho menos mal, ¿me entiendes? Bueno, aquí ya están. Gracias, Core. Gracias por compartirnos tu perspectiva. Y aquí los fans de Dan están diciendo, ya dejen hablar al Dan. Ya dejen hablar al Dan. A ver, Dan. Pues yo he diferido con Core respecto a ese tema también de repente. Yo lo que puedo decir respecto al conflicto es que yo estoy totalmente en contra de generalizar. Toda generalización para mí es mala. Como esta cada vez que decís. Como esta que acabo de hacer. Esta es la única generalización buena. Esta es la única generalización buena. Todas las demás generalizaciones son malas. Cuando decimos Israel, estamos mal, porque no es que todos los de Israel piensen exactamente igual respecto a la guerra, respecto al proceder de su gobierno. Estamos ahí ya metiéndonos en algo que no es correcto. Decir todo Israel hace esto o piensa esto o Israel hizo esto. Creo que es incorrecto, porque no es todo Israel, no son todos los judíos, no todos aprueban esto. Hay muchos judíos ortodoxos que desfilan en contra de la guerra, protestan con carteles, ondean la bandera palestina. Muchos judíos ortodoxos vestidos de negro con sus cairelitos ondean la bandera de Palestina. Entonces es incorrecto, sumamente incorrecto generalizar y decir todo Israel es así, piensa así o hace esto o el otro. Es muy incorrecto. Pero finalmente está sumamente segmentado. Pero finalmente hay un Israel y una Palestina que están en conflicto, ¿no? Voy a eso. Otra de las cosas que creo que también es incorrecto es posicionarnos, no digo que tú lo hagas o ustedes, sino la gente en general se posiciona a ver quién es el bueno y quién es el malo de la guerra. Creo que esto es un tema totalmente que no tiene nada que ver con buenos y malos. Hay gente horrible, desgraciada, tanto en los líderes palestinos de Hamas y también en Israel. Son unos imbéciles. O sea, de sus políticos, de sus líderes militares, de lo que sea. Por tus groserías. Bájale un poco. Sea lo que sea, hay personas en los dos lados que son unos ineptos y personas de lo peor. La del barrio. Pero es que es la realidad, por eso no me gusta generalizar. No puedo decir buenos y malos y no quiero decir todos porque es una situación muy compleja. Muchos en Israel están en contra de la guerra, protestan en contra de ella. Los palestinos que más quisieran ya acabarla, pero sus mismos líderes, los de Hamas, no permiten que esto se dé. Y siempre de los dos lados hay mentiras. De los dos lados hay mentiras, hay videos falsos, hay videos que intentan ser simplemente propaganda de su lado para justificar todo lo que hacen. Pero esto lo hacen los dos. Esto lo hacen tanto palestinos como de Israel. Así que es un conflicto sumamente difícil. No me puedo posicionar de ningún lado más que del lado, como dice Mario, de la paz. Yo lo que quisiera es que esto acabara. Sin embargo, no le veo salida. Ojalá que alguien le pudiera dar la manera en cómo esto pudiera acabar. Yo lo veo lejano todavía. Y no hay más que podamos hacer más que pedir por la paz de ese lugar, como fue lo que también se nos dio en la instrucción de la escritura, porque no le veo salida hasta que llegue, no sé, una persona que pueda poner paz y decir paz y seguridad. Entonces vendrá
vendrá lo que Uy, tenga está que hablando venir, del pero- anticristo este señor, ¿eh? Ustedes no se dieron cuenta, pero está hablando del anticristo y no lo dijo de manera aterrorizada, lo dijo anhelando la venida No lo del vieron venir, anticristo. ¿verdad? No lo vieron O sea, venir. ¿de qué lado estás? No, yo creo que debería venir ya un señor que diga paz y seguridad, que bendito sea, Ya que debería tenga aquí un venir. 666 Ya en la debería frente, venir. que debería venir, yo como lo anhelo. Este señor es partidario del anticristo, aquí se reveló en exclusiva en este programa. Nunca habló de Jesús. Bueno, yo soy partidario de la paz. Es que sí, hablar de Jesús, pero ¿cómo? O sea, llevándoles el evangelio a palestinos y a judíos, realmente no sé cuál sea la manera de acabar con esta guerra. Yo me posiciono simplemente en desear la paz, pedir por la paz, saber que no hay buenos ni malos en esta guerra y que desgraciadamente dentro de raíces hebreas y todos los que dispensacionalistas también, pues no dejan de ver al Israel de hoy como el Israel de la Biblia. Y si en el Israel de la Biblia Dios les mandaba a conquistar, pues es lo que ellos esperan del Israel de hoy. Y no entienden que vivimos en paradigmas diferentes después de la cruz, después del mensaje de Cristo. Deberíamos vivir en otra realidad o otro deseo. Pero ellos siguen interpretando el presente con los ojos del pasado. Así como estaba en la Biblia, así como Josué debía ir y levantarse y matar y ganar la batalla, pues eso es lo que esperan el día de hoy. Personalmente yo no lo espero. Qué tremendo, señores. Acabamos de escuchar a Core que dice que dejen a Israel matar a quien quiera. Y a Dan Herrera que dijo que ojalá ya venga el anticristo. Dios mío, no puede ser. O sea, busqué, pregunté. No me dijo. No, muchísimas gracias por sus perspectivas. Desde luego es muy, muy complejo. Vamos a leer a los que te escuchas y vamos ya a cerrar. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por quedarse todo este tiempo y de verdad, gracias por los invitadazos de lujo que hemos tenido el día de hoy, que ha sido muy, muy interesante este recorrido. Dice Dulce Vargas, adiós a los camarones y al pork. Eduardo dice, qué triste debe ser no poder comer tacos al pastor. Dulce también dice, o cóctel de camarones o cualquier molusco del mar. Y pues ahí Dan y Eduardo dicen que si quieren. Dulce se espantó de lo que dijo el Core. José también dijo, José está justificado, no hay justificación de ninguno de los dos, la muerte de gente inocente. Dice Dulce Vargas, bueno, que ya dejáramos hablar a su ídolo el Dan. Beret dice, es horrible la guerra, pero la verdad han hecho todo muy político y mediático y las grandes élites solo dejan ver lo que quiere que veamos. Le creo a Core. Mira, aquí Beret salió conspiranoica. Las mamás mexicanas decimos que si te pegan, no te dejes, exactamente. Exactamente. Muy bien. Gracias, Ramírez. Dice, ninguna guerra tiene justificación. Y dice, no, te empezaba a creer, Dan, ¿ves? Has perdido una adepta en esta noche. Me están perdiendo cebollas. Me están perdiendo cebollas, dice el Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias, Core, Dan. Quisieran dar una muy, muy, muy breve palabra para que terminemos. De verdad, les agradezco muchísimo el tiempo que le han dedicado a este episodiote que ya duró un montón, pero ha estado bien, bien chido. Entonces los escuchamos con lo que quieran concluir el día de hoy. Sean felices, shalom, los esperamos en la cebolla. Muchas gracias a todos. ¿Cuándo transmiten en la cebolla para que sepan los escuchas? Intentamos que sea los lunes, cuando Core tiene tiempo, cuando su esposa lo deja, cuando no tiene ocupaciones en la iglesia o fiestas y cumpleaños, más o menos un lunes cada 2 semanas, cada 3 semanas. Sí, eso de hacer un programa con otra persona, a veces no sé, a veces terminan los programas, chavos, quién sabe por qué. Así pasa. A ver, Core, despídete de la gente. Pues no, gracias a ti primeramente por invitarnos a este podcast de La Bitácora del Pastor, muy agradecidos. Y pues igualmente con la gente, gracias por estar aquí, acompañarnos y pues también síganos ahí en la Cebolla Podcast, acompáñenos ahí los lunes o a veces los domingos, dependiendo de cómo está ahí de tu agenda. La agenda tuya. De cuando se le antoje al Corea. Bueno, gracias a todos y gracias por invitarnos. Bueno, gracias, dice Dulce, Free Palestine, Palestina libre. Y pues bueno, esto fue la Bitácora del Pastor. De verdad que fue muy interesante poder escuchar acerca de las raíces hebreas. Y pues bueno, ha sido un recorrido por bastantes cuestiones que tienen que ver con el mundo de la fe desde el pasado hasta el presente. Y pues bueno, espero que les haya servido para reflexionar en esta noche. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Estamos disponibles en Spotify, en YouTube y en demás plataformas de podcast.
Y pues bueno, ya lo estaremos sacando también en esas plataformas editado para que lo puedan escuchar y disfrutar en sus casitas mientras hacen el quehacer o lo que sea. Compártenlo, denle like y háganle saber a los demás que aquí estamos haciendo ruido. Nos vemos la siguiente. Eso. Bye bye. Listen. Esto fue La Bitácora del Pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.